Dios te bendiga una vez más. Bienvenido a el programa Desde un Corazón Pastoral en la fase de discipulado en sus huellas. Soy el pastor Boris W. Díaz de la Casa Santuario de las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Hoy vengo a ti con una serie de estudios que estamos llevando del programa Bible Engagement o Compromiso Bíblico, donde pongo doctrinas fundamentales de nuestras asambleas de Dios en las cuales nuestra iglesia pertenece, y es bajo el formato Aprende Adultos. Hoy estaré contigo en el volumen número 3, la sección número 1 de ese volumen, y quiero compartir contigo la realidad de Jesús. En las próximas que vienen vamos a estar hablando de Jesús. Así que quiero hablarte de quién es Jesús. Bienvenidos sean todos. Gracias por compartir conmigo. Tengo un espacio, ¿verdad? Un máximo de 1 hora, puede ser menos. Gracias una vez más. Como te dije, estoy compartiendo contigo este programa que se llama Aprende Adultos. Aprende Adultos. Y para la iglesia que está conmigo, todos tienen acceso, aquel que quisiera tiene acceso a este programa. Es un app en el cual tú puedes visitar conmigo mientras yo hablo. El formato es un formato, ¿verdad?, ya plasmado, porque es para enseñanza, donde yo comparto contigo este tópico, hago unas preguntas y, dado el caso que no estás conmigo, que estás a la distancia, yo comparto mis respuestas contigo, y esperando que tú allá igualmente compartas las respuestas. También especifico, tenemos un video donde podemos ver, ¿verdad?, como parte del programa, un video que alinea con el tópico de hoy y explico nuestra doctrina y por qué es importante. Así que buenas, hoy estoy contigo y estamos con Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, en el volumen número 3, la sección número 1. Jesús es el Señor. En una serie de aquí en adelante, en este episodio, este volumen de ¿quién es Jesús? Hoy estamos hablando de Jesús es el Señor. Me parece tremendo este tópico y lo vamos a ver mientras discutimos, porque mucha gente quiere a Jesús el Salvador, pero no quiere a Jesús el Señor. Hello, hello, hello. Sí, quieren y aman a ese Salvador que los salve de cualquier lío en que están y que los salve finalmente del infierno y que los lleve a la eternidad. Pero no se alinean con Jesús el Señor Todopoderoso. Uno de los versículos que vamos a estar leyendo se encuentra en Lucas capítulo 2. Declara algo muy hermoso, y es que cuando los ángeles comenzaron a dar las buenas noticias, dice: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. 3 adjetivos muy importantes ahí en la nueva versión, la nueva traducción viviente dice: os ha nacido un Salvador, Mesías, Señor. Porque esos 3 atributos son importantes que se discutieran en esa entrada de esas buenas nuevas, porque estamos hablando de que viene el Salvador, viene Cristo, lo que estaban esperando, que era el Mesías, pero también llega el Señor. Y esos 3 elementos son importantes. Él viene porque fue esperado, pero viene como Salvador y Señor. Y mucha gente deja a un lado lo que es el señorío de Dios, de Jesús en tu vida, en la vida mía. Y hoy queremos discutir esto. Así que acompáñame en esta travesía en que discutimos quién es Jesús. Bueno, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Has escuchado ese gran versículo de Juan 3:16? Si pidieras a tus amigos y a tus familiares que nombraran a una de las personas más influyentes de la historia, que además afirmó ser Dios, es probable que el nombre que más surja sea el de Jesús. Cuando consideras el impacto incuestionable de Jesús en la historia y la afirmación radical que él hizo de sí mismo, queda muy claro que Jesús no es una persona a la que puedes ignorar. Cada persona debería tener una opinión bien fundada de este hombre. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En su libro clásico de Cristianismo y nada más, C.S. Lewis concluyó que quienes se niegan a creer su afirmación de ser Dios no tienen otra opción que tildarlo, ya sea de ser un lunático o de ser el diablo. Jesús preguntó a sus discípulos quién decía la gente que era él. En Mateo 16:13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron muchas preguntas, digo muchas respuestas, pero luego en el versículo 15 Jesús les hizo la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? 2000 años después aún no hay una pregunta más importante a la que debamos responder: ¿quién es Jesús? Y vamos a hablar de esto, ¿quién es Jesús? En esta travesía que llevamos, hoy queremos hablar particularmente de este Jesús que es nuestro Señor. A lo mejor has querido saber si Jesús es realmente quien dijo ser. ¿Son ciertas las declaraciones históricas acerca de Él? Tal vez te has preguntado si Jesús realmente es el Señor. Hey, comenzamos con las preguntas. En tu niñez, ¿cómo tú festejabas con tu familia la Pascua? ¿Cómo tú festejabas lo que era la Pascua? Bueno, esto es una buena pregunta para mí porque yo a los 15 años fue que acepté a Jesús como mi exclusivo Salvador. Y no fue cuando en tiempos anteriores tal vez no había tal cosa como celebración, sino que mi abuelita nos llevaba a la iglesia católica en ese tiempo de esa semana de Pascua. Y yo en la iglesia católica veía muchas palmas, estaba decorado con palmas y eso era prácticamente el recuerdo mío de muchas palmas en ese tiempo. Después, cuando acepté al Señor, comienzo a darme cuenta, no en mi familia vino a aceptar al Señor mucho después que yo acepté al Señor. Mis hermanos, por ejemplo, comencé a asistir a la iglesia y comencé a darme cuenta del proceso de lo que era la festividad de la Pascua, la importancia de la Pascua. La Pascua se celebra en muchos países alrededor del mundo. Los cristianos han celebrado la resurrección de Jesús con fiestas pascuales al menos desde el segundo siglo. Pero muchos países conciben la Pascua de una manera diferente. Déjame darte unos ejemplos. En las Islas Bermudas realizan una fiesta de cometas. En Finlandia los niños se visten como brujas y andan por las calles pidiendo huevos de chocolate. Y en Polonia festejan el lunes después de la Pascua con guerras de agua en las calles. El domingo que antecede a la Pascua se conoce como el Domingo de Ramos. Marca el inicio de la Semana Santa. Algunas iglesias lo celebran agitando hojas de palma, así como lo hicieron los adoradores de Jesús hace más de 2000 años atrás. El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén al final de su ministerio público. Ese recorrido dio inicio a todos los acontecimientos que condujeron a su juicio, crucifixión, a su sepultura y a su resurrección. Hasta ese momento, Jesús era reconocido por muchos como un gran maestro, sanador, un profeta, pero muy pocos los reconocían plenamente como un Señor. Así que quiero presentarte este video. Y al mirar este video, quiero que consideres esta pregunta. ¿Cómo describirías tu relación con Jesús a alguien que todavía no es cristiano? Oh, esta es buena, porque nace de tu corazón al saber quién tú crees que es Jesús, si es tu Señor. ¿Cómo tú describirás tu relación con Jesús a alguien que todavía no es cristiano? Así que te invito a que conmigo veas este video y entonces regreso con la siguiente pregunta. Vamos allá. Veamos. Jesús es el Señor. ¿Quién es Jesús? Es una de las preguntas más importantes que uno se puede hacer. Pero la pregunta difícil en las numerosas respuestas es cómo lo encontrará. Algunos lo ven como un profeta religioso, otros lo consideran un maestro moral sabio, algunos especulan que en realidad nunca existió. Pero la Biblia de principio a fin presenta su propia respuesta a esta pregunta. El Antiguo Testamento anticipó su llegada como el Mesías que había de venir. Los evangelios concuerdan que Jesús es el Mesías. Y el resto del Nuevo Testamento examina qué significa recibirlo y dedicar tu vida a seguirlo a Él. Una de las maneras en que Jesús se describe a sí mismo y su obra fue el anuncio de que el reino de Dios estaba cerca. Jesús lo llamó la buena noticia. Algunos de los seguidores de Jesús lo reconocieron como el rey de este nuevo reino. Recuerda, fue la búsqueda de un rey nacido en Belén lo que hizo que Herodes tuviera miedo y fuera incitado a matar. Eso es lo que hacemos cuando nos sentimos amenazados, ¿no es así? Recurrimos a la supervivencia.
Una vez que uno está en la cima, pasa el resto de la vida tratando de permanecer ahí, a cualquier costo, porque solo puede haber un rey, ¿cierto? No es coincidencia que en la crucifixión de Jesús los soldados romanos clavaran la señal sobre su cabeza que decía el rey de los judíos. Lo escribieron para burlarse, pero su vida, muerte y resurrección nos muestran que Él era el rey y mucho más. Jesús era el rey de los judíos, de toda la creación y de un nuevo reino que se manifiesta aquí y ahora a nuestro alrededor. Todo este lenguaje en torno a un rey y su reino hizo que los gobernantes en el tiempo de Jesús se pusieran nerviosos y desconfiaran. Esto los motivó a conspirar contra él hasta que al final lo condenaron a muerte. El poder político es siempre un turbio y complicado negocio, porque nos involucra. Tenemos nuestros embrollos y somos complicados. Quizá hagamos lo que sea para poder mantener el poder político bajo control y garantizar transiciones pacíficas. Pero Jesús viene a anunciar un tipo de reino diferente, un mejor reino, un rey superior, un reino para el cual fuiste creado, un reino bajo la autoridad e increíble bondad de su rey, Jesús. El apóstol Pablo escribió a personas en Roma donde se respiraba el poder político y se sabía del riesgo de declarar lealtad a otros reyes. Él explicó que su salvación estaba cerca en ese nuevo reino y dijo: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Jesús es tu rey. Hay mucho más que decir acerca de Jesús. Tal vez el mejor lugar para empezar sea con la siguiente declaración: Jesús es el Señor. El Señor. Precisamente, bienvenido de vuelta. Estoy contigo hablándote de este programa llamado Compromiso Bíblico. Compromiso Bíblico que nos lleva a meternos en la Escritura con el programa Aprende Adultos. Este programa Aprende Adultos, ¿verdad?, me lleva a estudiar ciertos tópicos particulares de nosotros, de las Asambleas de Dios, en lo que creemos. En este caso estoy hablando de Jesús es el Señor. ¿Cómo describirías tu relación con Jesús a alguien que todavía no es cristiano? Es la pregunta. Tal vez tú dirías, él sencillamente, como algunos, al no conocerlo profundamente, dirían, él es un profeta, ese es alguien que apareció en la Biblia. Algunos ideologías lo presentan como sencillamente eso, fue un profeta o una persona que proclamó. Pero ¿cómo tú lo ves? ¿Solamente lo ves como el Salvador? Le dirías a otra persona, hey, Jesús es mi Salvador. Y lo dejas ahí. Y no estás realmente diciendo algo incorrecto, pero el dejar a un lado el adjetivo de que Jesús es el Señor, está solamente limitándolo a que Él vino a hacer un trabajo y que tú te beneficias de lo que Él vino a hacer como tu Salvador. Pero no le das ningún tributo, ninguna pleitesía a aquel que vino, se despojó de su señorío allí en el cielo para venir y ser semejante a nosotros para entregarnos una salvación, pero con miras a que tú reconozcas que Él es el Señor. Así que, si en esta plática comenzamos a darnos cuenta de que Jesús es el Señor, considera entonces lo que dice la Biblia. En los evangelios vemos cómo Jesús viajó por gran parte del territorio que albergaba la nación de Israel. Su ministerio abarcó una extensión de 100 millas de norte a sur. Quizás Jesús y sus discípulos hicieran este recorrido a pie, pero por alguna razón, cuando Jesús se detuvo en el Monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos delante de él para que trajeran un burro joven para el trayecto de las 2 últimas millas a Jerusalén. Así que examinemos entonces esta historia. ¿Por qué Jesús hizo eso en Marcos capítulo número 11? Jesús revela que Él es el Señor. Marcos 11, 1 a 7 dice de esta manera: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente dirán, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto.
Los dos discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron: «Hey, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito?». Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron al burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. En el antiguo cercano oriente era común que un rey o un líder entrara en una ciudad montado en un caballo o un asno. Cabalgar sobre un caballo a menudo implicaba guerra, pero hacerlo sobre un burro significaba paz. La cabalgata de Jesús sobre un asno fue más simbólica que práctica. Fue su manera de anunciar al mundo que él había venido como su Señor, pero no como ellos lo habían previsto. Muchos asumieron que el Mesías llegaría como un guerrero a derrocar el gobierno romano, pero tal como el profeta Zacarías lo predijo siglos antes, Jesús llegó como un rey humilde, marcando el inicio de un reino de paz. Zacarías 9:9 declara: «Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra». Te hago una pregunta. ¿Percibe el mundo de hoy al cristianismo como un reino de paz? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Realmente el mundo hoy que estamos viviendo 2022 recibe al cristianismo como un reino de paz? ¿Sabes qué? Hoy en este siglo es bien controversial, definitivamente, porque hay una exposición muy pujante de lo que es el mundo y ven precisamente el cristianismo que va en contra de la cultura del momento. Lo ven como: «Hey, ustedes no vienen en paz porque ustedes no nos tratan como deberían tratarnos, con la paz que definitivamente podría definir al cristianismo». No, lo que sucede es que quieren imponer la cultura y al nosotros plantar nuestra posición cristiana que siempre hemos tenido, aparentemente puede verse como que no estamos en paz, pero no, nosotros venimos en paz. El cristianismo es un pensamiento, es una vida, es una forma de vivir que definitivamente promulga la paz. Jesucristo lo demostró al entrar siendo el Señor, vino en paz, no un caballo en ese momento en la entrada triunfal, sino demostrando la paz. Te hago otra pregunta. ¿De qué manera pueden nuestras acciones contribuir a difundir la idea de que los cristianos somos pacificadores? Bueno, esa es muy buena, porque en medio de lo que está sucediendo hoy en día, tu reacción a lo que está pasando hoy en día puede dejarnos ver el cristianismo, lo que Dios nos manda a llevar, a ese ejemplo, como que somos gentes de paz. Somos gente de paz. Los cristianos somos pacificadores. Somos personas que amamos la paz. La forma en que tú respondes a las circunstancias alrededor dice mucho de ti. El señorío de Jesús exige adoración. Sigamos leyendo lo que dice Marcos capítulo 11, del 8 al 10 en este caso. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba: «Alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto». Leo la Nueva Traducción Viviente. En ese tiempo, las ramas de palma eran un símbolo muy conocido de victoria. Años antes, también había sido uno de los símbolos usados por la dinastía judía de los asmoneos. Ese fue el último reino en el que el pueblo judío gozó de independencia política. Por esta razón, al agitar las ramas de palma en la entrada triunfal, la multitud proclamaba que Jesús era su rey anhelado. Ellos no solo lo adoraban con sus acciones, sino también con sus palabras. Aunque esa multitud estaba confundida respecto a la clase de reino que Jesús vino a establecer, podemos tomar su adoración como un ejemplo. Así como la multitud en ese día, nosotros también debemos adorar a Jesús como nuestro Señor en todo lo que digamos y en todo lo que hagamos. Pregunta para ti, pregunta para mí. ¿Cómo podemos adorar a Jesús como Señor con nuestras palabras? ¿Cómo podemos adorar a Jesús como Señor con nuestras palabras? Definitivamente en nuestros labios debe haber una proclamación de señorío, de que Él es nuestro Señor en alabanza y declarar: sí, Señor, tú eres mi Señor,
tú gobiernas sobre mi vida. Jesús, tú gobiernas sobre mi vida. Jesús, tú eres mi Señor. Te alabo y te glorifico, te exalto. Me humillo delante de ti. Reconozco quién tú eres. Palabras que declaran a los vientos, a las autoridades espirituales de tu ciudad, que tú reconoces a Jesús como tu Señor. No tan solo como tu Salvador, en los cuales es el anhelo de muchos, sino como tu Señor, declarando: Jesús, yo hago lo que tú me mandas a hacer. Jesús, yo hago lo que tú me mandas a hacer, porque tú eres mi Señor. Te pregunto, ¿cómo podemos adorarlo como Señor con nuestras acciones? No solamente con las palabras, con nuestras acciones. Bueno, definitivamente, nuestra forma de conducta, no solo de palabras, sino de conducta, nos lleva a nosotros a reconocerlo a Él como Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos con nuestras acciones, demostramos y decimos: ¿sabes qué? No es como yo quiera, es como tú quieras, Jesús. Que me dices que yo haga, eso yo hago. Mucha gente anhela el Salvador, pero no anhela la dirección o la disciplina que demanda nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, a través de los evangelios, a través de las enseñanzas de los apóstoles, claramente nos da un patrón de conducta en el cual nosotros debemos conducirnos. Y nuestra forma, nuestras acciones responsivas a esa disciplina y ese orden, dice que nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Hablando acerca de esta realidad que te mencioné de las palmas, la dinastía Hasmonea, que fue de entre el 142 al 63 a.C., estableció un periodo de soberanía y realeza judía en Judea. Es una parte importante de la historia en el tiempo transcurrido entre los registros del Antiguo y Nuevo Testamento. Porque casi 200 años después de la libertad del exilio otorgada por los persas, cuando lo encontramos en Esdras capítulo 1, los judíos cayeron primero bajo el dominio de los Ptolomeos y luego de los Seleucidas. Una revuelta contra los gobernantes seleucidas resultó en el establecimiento de la dinastía Hasmonea. Durante ese tiempo, los judíos acuñaron monedas una vez más. Una importante moneda hasmonea lleva la imagen de las ramas de palma. El fin de los hasmoneos llegó con la opresión y el dominio romano, que persistió hasta los días de Jesús y dejó a la gente desesperada por otro rey judío. Por eso, esa declaración de libertad con palmas a la entrada de Jesús, a reconocer que había una posibilidad de un nuevo Señor, de un nuevo régimen, pues ellos lo veían como lo que ellos habían experimentado muchos años atrás, antes del pueblo romano, con las palmas, que era el encuñado de las monedas. Todos, escúchame, todos pueden experimentar el señorío de Jesús. Todos lo pueden experimentar. Tú lo puedes experimentar. Yo lo puedo experimentar, pero tenemos que entender cómo Él es nuestro Señor. Seguimos leyendo en Marcos capítulo 11, versículo 11, y luego me muevo al 15, 17. En el versículo Marcos 11:11 dice: así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. Dice el 15:17, dice: cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Y les dijo: las Escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los vendedores y cambistas se habían instalado fuera del templo, en un área llamada patio de los gentiles. Los gentiles abarcaban a cualquier adorador que no fuera judío. Sin embargo, los judíos se apoderaron de ese espacio destinado a los adoradores no judíos y lo utilizaron para negociar y ganar dinero. Como ves, Dios nunca quiso que Israel tuviera derechos exclusivos sobre él. El Señor quería que este pueblo fuera una luz que atrajera a todas las naciones a Él. Génesis 22:18 declara: y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Algunos de nosotros hemos servido al Señor por tanto tiempo que no sabemos o hemos olvidado lo que es ser una persona ajena a la iglesia. Sin embargo, Jesús vino por todas las personas. Es nuestra responsabilidad abrir un espacio dentro de nuestra comunidad de fe para todos los que el Señor está atrayendo.
Me parece interesante reconocer esto porque esta declaración es hermosa al decir que tanto tiempo llevamos algunos en la iglesia que a veces nos olvidamos de, de cómo se siente una persona ajena a lo que es la iglesia. Y nosotros debemos entender que a eso nos ha llamado el Señor, a apelar a esas personas que no conocen el señorío de nuestro Señor y darle un espacio a que lo conozcan. Te hago una pregunta. Los judíos eran los privilegiados cuando se trataban del culto del templo. ¿De qué manera los privilegiados, ¿verdad?, de la iglesia a veces excluyen o ignoran a otras personas que están buscando a Dios? ¿Cómo los privilegiados de la iglesia a veces excluyen o ponen a un lado o ignoran a estas personas que realmente están buscando a Dios? ¿Sabes qué? A veces lo menosprecian, a veces lo minimizan porque como no están al nivel espiritual que muchos han estado o llegan a este punto, sencillamente lo minimizan y se olvidan de que ellos una vez estuvieron en ese momento buscando esa entrada. Y nosotros tenemos que entender que el Señor vino para todos, para darle oportunidad a todos. ¿De qué manera puede la gente usar su cristianismo para su beneficio económico como esta gente? Eso es una pregunta muy buena, muy popular para aquellos que quieren criticar el evangelio, de que aquellos que lo que usan exclusivamente es ese punto para criticar el mensaje que traemos de paz, de bendición. Porque lamentablemente sí, hay muchos que utilizan el cristianismo para un beneficio. Y no debería ser así, no debería ser así. Hay que perseguir el no ser de esa manera, entender que el Señor está abierto a todos y que hay que darle oportunidad a todos, porque el Señor quiere ser Señor de todos. Jesús es el Señor. Dependiendo de dónde has vivido, a lo mejor te resulta difícil entender lo que significa inclinarse ante el señorío de alguien. Puede que respetemos a nuestros líderes electos, pero no se espera que los adoremos. Jesús, sin embargo, no es simplemente otro líder. Él es el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. ¿Escuchaste? Apocalipsis 19:16 declara: en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Jesús. No es cualquiera, no es un líder político, no es el que está ahora en gobierno o el líder del grupo. No, Jesús es un Señor diferente, es nuestro Señor, el cual merece toda obediencia y todo reconocimiento. Cuando esta verdad se convierte en una realidad en nuestro corazón, no tenemos más opción que darle toda nuestra adoración. El señorío de Jesús no solo exige nuestra adoración, sino también nuestra obediencia total, iglesia. Un siervo sirve conforme a la voluntad y el deseo de su Señor. La mayoría de nosotros quiere que Jesús sea su Salvador, pero es mucho más difícil servirle como nuestro Señor. Hello. Te lo digo. Queremos la salvación, pero no queremos la humillación, porque nos duele pensar que estamos teniendo humillación o rendirnos a el Señor como dueño autoritativo con toda característica. Él bajó del cielo a comprar, ¿verdad? Por su sangre, nuestra salvación. Su sangre hizo posible que fuéramos nosotros salvos. Así que es un sacrificio que costó. ¿Cómo no entender que Él es nuestro Señor? Escucha a Dios. Escuchemos lo que Dios quiere decirnos acerca de lo que te he dicho. Reflexiona, tal vez, en qué hemos hablado. Hazte preguntas que tienen que ver contigo mismo si tú reconoces a Jesús como tu Señor en tu vida. La mayoría de nosotros quiere a Jesús como su Salvador, pero es más difícil renunciar al control y rendirnos a Él como nuestro Señor. ¿Qué es lo que te pide Jesús en este momento que tú rindas a Él? Muchos de nosotros debemos hacernos esa pregunta con conciencia. ¿Qué en este momento el Señor demanda que tú le rindas a Él?
Mucho es carácter, mucho es el ego, mucho es que no son humildes, no son capaces de rendirse. Mucho es la resistencia a la obediencia, resistencia a disciplina, resistencia al orden, resistencia a que alguien te diga lo que tienes que hacer. Y cuando nosotros entendemos que ese que a quien demanda de nosotros fue el que pagó el precio por nuestra salvación, debemos entender que a Él debemos toda pleitesía. ¿Te has preguntado o te has analizado o analiza tal vez cuando a ti te fue difícil rendir algo a Jesús? Pero después que lo rendiste te alegraste. Cuando te estabas peleando por rendir, dices, no voy a dejar. Y después dijiste, wow, Señor, gracias porque te lo puse en tus manos y fuiste tú que tomaste el control. Y cuando tú tomaste el control, las cosas salieron mejores. Definitivamente. Quiero activarte. Si afirmamos que Jesús es nuestro Señor y Rey, entonces debemos adorarlo apropiadamente. En la iglesia tenemos un tiempo de adoración conjunta a través del canto. Y los salmos nos invitan a cantar. Escúchate me gusta esta línea. Los salmos nos invitan a cantar, a aplaudir, a gritar, a bailar, a levantar las manos en el santuario como símbolo de adoración al único Señor Dios. Es hermoso. Déjame darte estos ejemplos. Nuevamente, los salmos nos invitan a cantar, a aplaudir, gritar, bailar, levantar las manos en el santuario. A veces te preguntas por qué se hacen estas cosas, porque es una invitación de Dios que se manifiesta en los salmos para la iglesia y lo hacemos en el culto al Señor. Salmo 96:2 dice: canten al Señor, alaben su nombre, cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Come on, people, canten al Señor, alaben su nombre. Por eso cantamos, por eso adoramos, por eso invitamos a la gente a que entienda que tenemos que adorar a Dios, debemos adorarlo apropiadamente, así que canta al Señor. Salmo 47:1 dice: vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios. Come on. A veces yo veo a la gente en el culto, ¿verdad? Como con la boca cerrada, que no declaran, no cantan, no alaban. Y a veces tú le dices, pero ¿qué pasa con ellos? Y se creen que ellos dicen, no, yo estoy cantando en mi silencio. Come on, el Salmo 47:1 declara claramente: aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios. Que haya un cántico explosivo de tus labios. Salmo 149:3 declara: alaba su nombre con danza. Danzoras que están por ahí, hello. Y acompáñala con panderetas y arpa. Oh, para aquellos, ¿verdad?, que dicen, no, si la danza es bíblico, es una manera de alabar su nombre, de reconocer que Él es Señor, de darle a Él toda gracia y toda alabanza a través de la danza. Salmo 134:2 dice: levanten manos santas en oración y alaben al Señor. Levantar las manos es una expresión. Así que cuando hablamos de adorarle al Señor, estas manifestaciones, los salmos nos dicen claramente que debemos hacerlo de esa manera. Así que, ¿cuál es el desafío? ¿En cuáles de estas expresiones de adoración participas? Elige una de ellas para añadirla a tu adoración a nuestro Señor, a Jesús, en esta semana, y hazla parte de tu vida, hazla parte de tu forma de ser. Canta, grita alabanzas, danza al Señor, eleva manos santas al cielo. Que sea parte de tu demostración de que el Señor es el Señor, ¿verdad? El Señor es el Señor. Hello. Porque a veces decimos, es el Señor, pero no es el Señor de tu vida. Alaba. Hello. Y que vamos a hacerlo definitivamente de una manera intencional. ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué creemos nosotros? Las asambleas de Dios en este punto, en este episodio, ¿qué creemos nosotros? Nosotros creemos que Jesús es el Señor en el reino de Dios. Aunque la idea del imperio universal de Dios está presente en todo el Antiguo Testamento, el reino de Dios adquiere un sentido de importancia adicional a través de la enseñanza y ministerio de Jesús, que empieza con la proclamación: el reino de Dios está cerca. Marcos 1:15 dice: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba: el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia.
También Mateo 3:2 dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aunque Jesús nunca definió específicamente el reino, lo ilustró por medio de parábolas. Lo vemos en Mateo 13, Marcos 4, y demuestra su manifestación y poder en su ministerio. Él instruyó a sus discípulos para que proclamaran la cercanía del reino al enviarnos en una misión ministerial. En Mateo 17, Lucas 9:2, Lucas 10:9, Lucas 9:11, lo vemos claramente. Cada descripción de Jesucristo como Señor es un recordatorio de que Cristo es el soberano del reino de Dios. Cada descripción de Jesucristo como Señor es un recordatorio de que Cristo es el soberano del reino de Dios. ¿Cuál es la importancia de esta doctrina? El reino de Dios y los reinos de este mundo coexisten en el presente. Sin embargo, estos reinos no serán uno hasta que Cristo regrese y los reinos del mundo lleguen a ser de nuestro Señor y de su Cristo, del Mesías. Apocalipsis 11:15 dice: entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. El reino de Dios opera en el mundo, pero no puede ser identificado con ningún sistema político. Los creyentes llevan el evangelio del reino al mundo para que las personas opten voluntariamente por el señorío de Jesucristo. Amados, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor y no debe haber duda alguna en tu corazón. Pero claramente cuando vemos a Lucas, cuando dice que los ángeles aparecieron y comenzaron a declarar esas primeras buenas noticias: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Una traducción viviente nuevamente lo pone a Cristo como el Mesías. Os ha nacido un Salvador, Mesías, el Señor. Es bueno reconocer que Él vino, el Mesías esperado, claro que sí. Pero es importante y maravilloso reconocer que Él nos salvó. Pero no dejemos a un lado que Jesús es nuestro Señor. Jesús es el Señor. Gracias una vez más por estar conmigo en este episodio, volumen número 3, sección número 1 de Jesús. ¿Quién es Jesús? En este caso, Jesús es el Señor. Gracias, soy el pastor Boris W. Díaz de la Casa Santuario de las Escrituras y estábamos escuchando Aprende Adultos, un programa de las Asambleas de Dios, Compromiso Bíblico, Bible Engagement, en los cuales son 36 semanas, 36 episodios, en los cuales vamos a través de doctrinas fundamentales de nuestras Asambleas de Dios. Seguimos en este proceso para que puedas tenerlo todo grabado. Recuerda que aparece en el podcast, en audio solamente grabado, en nuestro app. También lo encontrarás aquí en Facebook de manera debajo de una serie. Y si quieres verlo también de una manera más sharp, está también en YouTube, en nuestro canal Casa SLE. Bueno, amados, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y te dé su paz. Y que la gracia, el favor de nuestro Señor Jesucristo esté contigo siempre. Y te recuerdo, no solamente recibas a Jesús como el Salvador, sino hazlo el Señor de tu vida. Bendiciones. Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en slelife.com o en todas las redes sociales como Santuario Las Escrituras. Hasta luego.